¿Qué onda, maestro? No. Bueno, pues a continuación haremos los problemas 5.4-14 y 5.4-15, ¿no? En el problema 5.4-14 tenemos este circuito, donde tenemos esta fuente de voltaje por aquí y tenemos estas resistencias dispersadas de esta manera. Y lo que nos pide el problema es que encontramos el valor de R, la resistencia R, utilizando Thevenin y Norton. Bueno, lo primero que vamos a hacer es como vamos a plantar la entrada y salida entre A y B. Vamos a tomar el circuito pero sin esta R, por lo que lo vamos a redibujar. Bueno, y ahora que tenemos el circuito sin la resistencia R, como le dibujamos aquí, pues empezamos a resolver. Lo primero que hay que hacer es calcular las corrientes que pasan por aquí. Vamos a calcular las corrientes que pasan por estos caminos y luego vamos a calcular con las corrientes las diferencias de voltaje en cada una de las resistencias. Y así podremos, con ley de Kirchhoff de voltaje, plantear un camino cerrado donde encierre A y B, y ya podemos encontrar el voltaje que hay entre A y B, ¿no? Y es lo que hacemos. Nos damos cuenta que estas conexiones están en serie, que esta resistencia se puede reducir en serie, y este también, y es lo que hacemos. Aquí tendremos una resistencia equivalente, no más, de 40 ohms, y aquí una resistencia equivalente de 50 ohms. Y entonces la diferencia de voltaje nos damos cuenta que va a quedar entre este nodo que está aquí arriba, que le podemos nombrar C, y este nodo que está acá arriba D. Ya habrán desaparecido el nodo A y B. Por lo tanto, ya tendremos con la resistencia de 40 ohms aquí, la resistencia de 50 ohms y la diferencia de voltaje de 40 entre C y D, ya podemos encontrar las diferentes corrientes que pasan por estos dos caminos. ¿Ok? Utilizando la ley de Ohm, tenemos que la corriente es igual a de este lado es igual a, ¿cuándo es 40 volts entre la resistencia entre los 40 ohms de la conexión en serie. Entonces 40 entre 40, y esto es igual a, bueno, vamos a ponerle I1 a esto, igual a 1 ampere, ¿ok? Que sería la corriente que fluye por aquí. Sería la corriente que fluye por este camino. Fluye por acá. Esto es 1 ampere, y que es la misma que fluye para acá. Y de este lado fluye una corriente I2 que va a ser igual a los 40 volts entre los 50 ohms de la resistencia, la conexión en serie de estas dos. Y eso tendría que ser igual a 4 quintos de ampere, ¿no? Entonces por aquí fluye una corriente de 4 quintos de ampere, ¿no? Que es la corriente que fluye para acá. 4 quintos ampere. Esa es I2. Bueno, y ahora ya podemos utilizar estas corrientes, estas resistencias para encontrar las diferencias de voltaje planteadas. Entonces la diferencia de voltaje que hay aquí será de más menos, y aquí será de 20 por 1, o sea, 20 volts. Y la diferencia que hay aquí también va a ser de más menos 20 volts. 20 volts. La que hay de aquí es de más menos 40 entre 5 es 8 por 4, 32. 32 volts. Y de aquí será de más menos 2 por 5, 10. 95 será de 8 volts. Ok, ahora podemos utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje para encontrar la voltaje que hay entre A y B. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en un camino cerrado de esta manera para abajo. Utilizaremos la ley de Kirchhoff de voltaje en esta dirección. En esta dirección utilizaremos la ley de Kirchhoff de voltaje. Bueno, entonces, planteando la ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos el voltaje de A a B más los 8 volts que es de B a D menos los 20 volts que son de D a A.
tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, despejando 20 menos 8, entonces quedaría que el voltaje de AB, que resulta ser igual a nuestro voltaje de Thevenin, es igual a 12 volts. No, aquí ya lo tenemos. Listo. Ok. Ahora, para continuar el problema, vamos a tomar este circuito igual de la derecha. Y para encontrar la resistencia de Thevenin, vamos a tomar que todas las fuentes sean igual a 0. Esta fuente igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener un circuito de esta manera. Para la resistencia de Thevenin. No la dije bien. Vamos a tomar que aquí no hay ninguna fuente. La resistencia, el nodo A. El nodo B. Y listo. Aquí ya tenemos, así tendríamos el circuito con A y B. Y las resistencias aquí de 20, de 40, de 20 y de 10. Ok. Bueno, nos damos cuenta, si aquí queda un nodo gigante que le podemos llamar C. Este es el nodo C, que pasa por aquí, por acá y por acá abajo. Nos damos cuenta que las conexiones ahora entre A y C están conectadas en paralelo. Esta resistencia de 20, esta resistencia de 10 están conectadas en paralelo entre A y C. Y entre B y C están conectadas en paralelo esta de 40 y esta de 10. Y el resultado lo vamos a conectar en serie y lo vamos a sumar en serie para obtener nuestra resistencia de Thevenin. ¿Ok? Entonces sumamos en paralelo y tenemos que la resistencia, la voy a llamar resistencia de CA, va a ser igual a 1 entre 20 más 1 entre 10. Y es igual. Esto es igual bueno, aquí son 20, perdón. A 10 ohms. Y la resistencia que está conectada en paralelo entre D y C es igual a 1 entre 40 más 1 entre 10. Y es igual a 8 ohms. Por lo tanto, sumándolos en serie estas dos resistencias, tendremos que nuestra resistencia de Thevenin va a ser igual a 18 ohms. De esta manera, utilizando la ley de Ohm, podemos obtener nuestro corriente en corto igual al voltaje de Thevenin de 12 volts entre los 18 ohms de la resistencia de Thevenin. Y eso es igual a 2 tercios de ampere. De esta manera. Bueno, y ahora planteamos nuestro circuito de Thevenin. Tendremos, utilizando Thevenin, tendremos nuestra voltaje de Thevenin conectado en serie con la resistencia de Thevenin correspondiente. Y aquí está el nodo A y el nodo B. Aquí tenemos un voltaje de 12 volts y la resistencia que es de 18 ohms. Ok, para obtener, hay que acordarnos que en el circuito original queremos obtener la resistencia R, por lo que la conectamos aquí. Y de A a B conectamos la resistencia R. De esta manera. Aquí está R. Y va a tener de A a B, va a tener su corriente, la corriente que fluye por aquí, que es de 0.25 amperes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale R? Entonces con ley de Ohm tenemos que, como están conectadas en serie estas dos resistencias, tenemos que 18 más R tiene que ser igual al voltaje, que es de 12 entre 0.5, que es un cuarto de ampere. De esta manera. De esta manera queda 4 por 2 es 48 y menos 18 nos quedaría
que R es igual a 30 ohms. Que es lo que nos pedía el problema desde el principio. Y con esto hemos terminado el problema 5.4-14. Ahora continuaremos resolviendo el problema 5.4-15, que es donde tenemos esta distribución muy parecida a la anterior, donde tenemos una fuente de voltaje, 4 resistencias y tenemos, o sea, nos piden encontrar la corriente I0 que pasa por aquí, por esta resistencia de aquí a la derecha, utilizando Thevenin y Norton, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ignorar este pedazo de aquí, donde está esta resistencia y donde pasa la corriente I0, para centrarnos en esta parte donde entre A y B, que es la entrada y la salida, para obtener los datos de Thevenin y Norton, ¿no? Ok, redibujaremos el circuito. Listo, de esta manera. Y pues así, ¿no? Aquí ya tenemos esta distribución donde vamos a llamar a esta nodo C y este nodo D. Ok. Nos podemos dar cuenta que en el nodo A tenemos conectado en serie estas dos resistencias de aquí de 96 y 32. Y en el nodo B estas dos resistencias de 120 y 30. Y luego que entre el nodo C y D van a estar conectadas en paralelo las resistencias equivalentes. Vamos a obtener con ley de Ohm las diferentes corrientes, la corriente que fluye por este lado aquí y la que fluye por este lado. Primero tenemos la corriente que fluye por este lado, por la parte de arriba, que le voy a llamar I1. Y utilizando ley de Ohm, vamos a sacar que I1 es igual a la conexión en serie, utilizando la ley de Ohm, al voltaje entre la resistencia, que es la conexión en serie, estas dos, ¿no? Bueno, tenemos que es 20 volts entre 96 más 32 entre los 128 ohms, y eso va a ser igual a 5 entre 32 amperes. Ok, y la I2, que es la que va a estar, que es la que va a fluir, entonces tenemos aquí que fluye esta corriente, que fluye por acá, es la I1, que es 5 entre 32 amperes. Y luego tenemos la I2, que es la que fluye por el lado de abajo, que va a fluir de esta manera, que va a ser igual a los 20 ohms, digo a los 20 volts de igual manera, entre la conexión entre estas dos, que es 150 ohms, la suma de 120 y 30. Y esto va a ser igual a 2 quinceavos de ampere, ¿no? 2 entre 15 amperes, de esta manera. ¿Ok? Y ahora que ya tenemos las corrientes, podemos utilizar, podemos obtener ahora las diferencias de potencial en cada resistencia con la ley de Ohm, ¿no? De igual manera. Entonces tenemos de este lado, que aquí será más menos 2 quintos por 30, que es igual a 4 volts. Aquí tendremos más menos 532 por 32 igual a 5 volts. Aquí tendremos más menos 532 por 96 es igual a 15 volts. Y aquí tendremos más menos 2 quinceavos por 120, que es igual a 16 volts. De esta manera. Bueno, y para obtener nuestro voltaje de Thevenin, que va a ser el voltaje entre A y B, vamos a utilizar, al igual que en el problema anterior, la ley de Kirchhoff de voltaje. Y vamos a poner un camino cerrado que vaya, no sé, en esta dirección. De esta manera. Por así decirlo, ¿no? O sea, estoy imaginándolo por adentro, ¿no? Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a tener ¿en qué dirección? En esta dirección. La nota por aquí. En esta dirección. Ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, tenemos el voltaje de A a B más los 4 volts menos los 5 volts. Esto tiene que ser igual a 0. Despejando, queda menos 1 y mandándolo para acá,
nos queda entonces que el voltaje de A a B, que es igual a nuestro voltaje de Thevenin, tiene que ser igual a 1 volt. De esta manera ya obtenemos nuestro voltaje de Thevenin perfectamente. Ok, y ahora que tenemos nuestro voltaje de Thevenin, vamos a obtener nuestra resistencia de Thevenin. Ahora por aquí. Resistencia de Thevenin. De la forma en la que vamos a hacer tenemos este circuito, vamos a hacer las fuentes igual a 0 y a ver qué resulta, ¿no? Nos quedaría un circuito con esta composición. Ok, tenemos nos quedaría esta composición de aquí, haciendo la fuente de voltaje igual a 0. Nos quedaría este circuito de esta manera, donde esta es la corriente de 96 ohms, esta es la de 32, esta es la de 120 y esta es la de 30, ¿no? Ok, entonces aquí se forma un nodo que está en medio, que lo voy a llamar el nodo C. Este C y este C, ¿no? Nos damos cuenta que entre C y A están conectados en paralelo esas dos resistencias, y entre C y B están conectadas en paralelo estas dos, y al final van a estar conectadas en serie entre A y B las resistencias resultantes, por lo que obtenemos nuestra resistencia de Thevenin sumando primero en paralelo estas dos de aquí y luego en serie las resultantes, ¿no? Entonces tenemos que la resistencia de C a A tiene que ser igual a 1 entre 96 más 1 entre 32, que eso es igual a 24 ohms, de esta manera. Y la resistencia de C a B tiene que ser igual a 1 entre 120 más 1 entre 30, que eso va a ser igual a 24 ohms. Por lo tanto, nuestra resistencia de Thevenin es sumando en serie estas dos, y nuestra resistencia de Thevenin va a ser igual a 48 ohms, de esta manera. Ok, entonces ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin, por lo que podemos utilizar la ley de Ohm para encontrar nuestro corriente en corto, ¿no? Que va a ser igual a nuestro voltaje de Thevenin de 1 entre nuestra resistencia, que es de 48. Ahí está. 1 entre 48 amperes. Es lo que nos daría como resultado. Y listo. Ahora, recordemos que el problema nos pide encontrar I0. I0 que está aquí. Por lo tanto, vamos a plantear Thevenin, como lo venimos haciendo. Planteamos el circuito de Thevenin, el equivalente. Donde tendremos, lo voy a poner por aquí, nuestra voltaje de Thevenin conectado en serie con la resistencia de Thevenin. De esta manera. Aquí está A, aquí está B. Y pues nuestro voltaje es de 1 volt. Y nuestra resistencia es de 48 ohms. Ok. Y vamos a agregar parte del circuito que le habíamos quitado al principio, donde tenemos esta resistencia conectada en serie de esta manera, ¿no? Que esta va a ser igual a 32 ohms. ¿Ok? Y nos pide encontrar el voltaje, la corriente que fluye pues, por este circuito simple, que va a ser I0. Entonces la obtenemos de manera con ley de Ohm. Pues ya tenemos el voltaje que fluye por el circuito y la conexión en serie, estas dos resistencias. Entonces con ley de Ohm tendríamos que I0 tiene que ser igual a 1 volt entre 48 más 32. ¿Ok? Que por lo tanto I0 es igual a 1 entre 80 amperes, de esta manera. Y hemos resuelto el problema. Bueno, y con esto hemos resuelto los problemas
5.4-14 y 5.4-15.